Ricas y abundantes bendiciones del Señor sea con todos en esta gloriosa mañana. Hoy es domingo 18 de marzo del 2025. ¡Ay, de mayo! Dios mío, pero ¿qué me pasa a mí? Gracias, María Eugenia, por la corrección. Domingo 18 de mayo. Wow, ya estamos casi a mitad de año. Qué poderoso. Mayo es un mes significativo. El 29 de mayo cumplo un año de haber sido intervenida quirúrgicamente y le doy gracias al Señor por todo lo que durante todo ese tiempo Él hizo para restaurarme progresivamente. Y aquí estamos para su gloria y su honra. Bien, amados, bienvenidos sean todos en esta mañana a nuestra enseñanza de hoy. Continuamos con nuestra serie de creciendo intencionalmente e integralmente. Y el tema que nos ocupa en esta mañana es crecimiento y madurez. Y lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la parte número 1 porque es un tema bien abarcador, es un tema bien retador, es un tema que nos invita a no quedarnos en la misma, en el mismo lugar donde siempre hemos estado. Así que les voy a invitar para que esté con nosotros esta horita y la pueda disfrutar y usted pueda ser edificado, pueda ser consolado y pueda ser exhortado por medio de la palabra de Dios. Hay varias lecturas bíblicas que vamos a utilizar. Usted sabe que es mi costumbre hirmanar o unir textos bíblicos que contengan la misma temática, con el cuidado de no sacar ningún texto de su contexto, porque lo que queremos es mostrarles a ustedes cómo la palabra de Dios tiene una unidad perfecta y cómo ella, cuando Dios aborda un tema en especial, lo hace a lo largo de toda la Escritura. Pero voy a mencionarlos individualmente para que no confunda a nadie. Simplemente voy a irle dando lectura conforme los vamos leyendo. Y el primero lo vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo, el capítulo número 5 y el versículo número 48. Y este versículo lo está diciendo Jesús. Y lo que quiero que vean conmigo en este versículo es precisamente lo que hablamos de madurez. Vamos a encontrar otros términos también, pero cuando usted busca la raíz en el griego, lo que implica es madurez. El primer verso dice, escuche bien porque esto es un imperativo, no es una opción, no es una sugerencia. Él le dice a sus discípulos, sed pues, ¿vio eso conmigo? Sed pues vosotros, escuche lo que dice, perfectos. Cualquiera que escucha esa palabra de primera intención dice, pero ¿cómo Dios me va a pedir perfección a mí? Bueno, hay una razón por la cual Dios puede pedirnos perfección y la vamos a ir viendo progresivamente. Sed pues perfectos, del griego teleios, esa es la palabra, ¿no? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nos pone el punto de referencia, el estándar. Y cuando hablamos de la palabra perfectos en este contexto, implica completamente desarrollados, maduros. ¿Oyó eso? Completamente desarrollados, maduros. La segunda lectura la vamos a encontrar en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4 y verso número 13.
Y ya conocemos bastante esta escritura, donde Dios está mostrando cómo es que Él diseñó la edificación de su iglesia. Y Él dice allí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora vuelve y establece el estándar. Sígame de cerca. A un varón perfecto. Y ya nota usted que en la primera lectura y en la segunda lectura aparece la palabra perfecto, aparece la palabra perfección. Pero es la misma palabra en el griego, es la palabra teleios, que significa maduro, completos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también podríamos utilizar un término intercambiable como lo es a la estatura de la plenitud, de la madurez de Cristo. Todo está interrelacionado. La otra lectura la vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo número 6. Pablo está en ese capítulo hablándole a la iglesia de Corintios y le está explicando acerca de la palabra de la cruz, y está explicando unas cosas que son relevantes a ellos para que maduraran. Pero mire esto, les dice, sin embargo, hablamos sabiduría, escuche, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga bien, aquí la madurez está relacionada con la sabiduría divina o la sabiduría eterna que la iglesia logra desarrollar cuando entiende la revelación del Espíritu tocante a la palabra de la cruz. Ese es el contexto. Y si usted indaga más de cerca en relación a ese contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana, usted va a encontrar que en Santiago él hace referencia a la sabiduría humana. Y mire lo que dice respecto a ella. Dice que la describe como una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría sensorial o sensual. ¿Por qué diabólica? Porque se opone y se corrompe hasta llegar a convertirse en enemiga de Dios. Esa es la sabiduría humana. Mira, hermano, qué reto para nosotros los hijos de Dios de operar en la sabiduría divina, en la sabiduría que viene de lo alto. ¿Ok? Entonces, él no pudo hablar sobre la sabiduría de Dios a aquellos que no la podían entender. Por eso decía, solamente estamos hablando esto y explicando esto para los que han alcanzado madurez. Porque se requiere madurez para usted entender el propósito divino. Amén. También vamos a ir a Hebreos, capítulo número 5. Y este pasaje es bien retador para la iglesia. Y vamos a considerar los versos del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Mire cómo dice el escritor sagrado. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Oiga, ¿por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta es la actitud que ellos habían asumido. Porque debiendo ser ya maestros, escuche, ¿maestros de qué? Maestros de la fe de Dios. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, y aquí
La palabra rudimento significa instrucciones básicas, elementales, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, ahora mire cómo lo describe, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, razón, porque es niño. Y está hablando aquí, cuando buscamos el original en el griego sobre la palabra niño, es un niño de pecho, bebés que todavía no han crecido. Pero el alimento sólido, mire el contraste, es para los que han alcanzado madurez. Y yo voy a añadir aquí algo más. Aquellos que han entendido la verdad presente. Bien importante, porque usted puede conocer una verdad pasada que está en la Escritura, pero ya pasó. Y hay que movernos a la verdad presente. Amén. Una vez Cristo vino y estableció el nuevo pacto. Amén. Entonces, bajo ese nuevo pacto, después de la cruz, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Queda de usted indagar o identificar si usted todavía está viviendo antes de la cruz o está viviendo después de la cruz. Bien importante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mire cómo se alcanza la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire cómo la Biblia va explicándonos a nosotros lo que es el crecimiento y lo que es la madurez. Y ambos van de la mano. Vamos madurando en la medida en que vamos creciendo. Eso es una verdad en lo físico y también es una verdad en lo espiritual. Usted no ve a ningún adulto todavía ingiriendo sus alimentos en un BB. A menos que estén haciendo un baby shower y le den un BB para que... Pero no es lo natural, no es lo normal. ¿Qué nos gusta comer? Yautía, malanga. ¿Ah? ¿Qué nos gusta comer? Alimento sólido, un buen pedazo de carne asada. Amén. Mire como todo el mundo goza. Ahí están los amenes y los aleluyas. Muy bien. En este texto en particular, el escritor, ¿qué hace? Amonestando a estos creyentes, ¿a qué? A crecer y a madurar en la fe de Cristo, a ir en pos de verdades presentes, no pasadas. Estamos frente a creyentes, y esto es lo que tenemos que entender, que tenían mentalidades judaizantes, recuerden, en transición. Las cartas son ¿para qué? Para edificar, para exhortar, para amonestar. Y eso es lo que está haciendo el escritor a los hebreos. Ahora, los lleva un poquito más profundamente cuando en el capítulo 6 y verso 1 y 2 de la misma carta a los hebreos, mire cómo les dice. Por tanto, y esto es una resolución, amado. Esto es una resolución. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Vamos adelante, ¿a qué? A la perfección. Y vuelve otra vez y se repite el mismo término de teleios, que significa madurez. Vamos hacia la madurez. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dígame si eso no es impactante. Aquí el término madurez implica ir más allá de lo básico, de lo elemental. Habla de la naturaleza esencial de la madurez, que no es otra cosa sino ir creciendo integralmente en el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro decía que era imperativo crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque en la gracia se crece. Amén. El problema que hemos tenido es cuando hombres, no guiados por el Espíritu Santo, sino guiados por su propio ego, han creado de un solo texto falsas doctrinas. Como por ejemplo, creciendo en gracia. Eso era bíblico y es bíblico porque fue tomado de ahí. Pero llegaron al punto de que crecer en la gracia lo convirtieron en un libertinaje y se corrompieron. Entonces, el resto de otras denominaciones, cuando se habla de crecer en la gracia, cuando se habla, hacen asociaciones mentales. Y entonces creen que todo el mundo está hablando de lo mismo. No, mi hermano, no. No estamos hablando de lo mismo. Por eso es que es tan importante que todos lleguemos a la unidad de la fe. Que todos entremos en este proceso progresivo de ir madurando. Si la Biblia es un libro una colección de libros, debo decir, de revelación progresiva, yo entonces tengo que verlo todo a la luz de esa progresión y de esa revelación que la da el Espíritu de la misma palabra. No existe otra revelación, no existe otra revelación. Lo que usted y yo recibimos en nuestro proceso de crecimiento es iluminación del Espíritu. Por eso era que el apóstol Pablo, cuando oraba por la iglesia de Éfeso, eso era lo que decía: yo le oro a Dios para que ustedes reciban espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Pero es el conocimiento de la misma palabra, ¿ok? Tenemos que entender que las creencias y las prácticas ceremoniales judías era algo bien común en la fe cristiana de aquellos tiempos. Era algo bien cultural, era algo que estaba arraigado y cimentado en la religión judía. Por favor, amados, recuerden que Jesús, aunque fue varón judío y fue humano, Él no vino a establecer una religión. Si la gente entendiera eso, serían libres. Sí. No vino a establecer una religión. Él no vino a afirmar el judaísmo. Él vino a sacar del judaísmo a muchos, iluminándolos, mostrando que Él era el Mesías prometido. Y en eso es que nosotros estamos claros. Por otro lado, la madurez en términos de actitud se demuestra de la siguiente manera. Es uno de mis versículos preferidos. Gálatas 6, versos 1 y 2. Gálatas 6, versos 1 y 2. Mire qué tremendo versículo. Dice: hermanos. ¿A quién le habla? A los hermanos. Dale un de eso a Tito. Le habla a los hermanos. Si alguno, lo deja ahí en una ventana abierta, ¿verdad? Alguno puede ser cualquiera de los hermanos. Si alguno, ¿okay?, fuere sorprendido, descubierto, cogido, de manera diferente lo podemos decir, en pecado. En Puerto Rico le decimos, lo cogieron en pifia.
Si alguno fuese descubierto. No es que este hermano tenía arrepentimiento. No. Es que lo cogieron y a causa de que lo cogieron fue descubierto. Y él les dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, mire qué tremenda responsabilidad. Vosotros que sois espirituales. Pero la palabra ahí espirituales es la palabra maduros. Vosotros que sois maduros, mire lo que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado y yo le añado y te reviente. Sí. Me voy a detener aquí una pausa porque quiero comentar varias cosas. Quiero llamar su atención sobre la palabra restaurarle. Porque cuando nosotros vamos a buscar, es que a mí me gusta buscar el origen de los términos, la raíz etimológica para entender el concepto. Porque podemos decir, lo restauramos. Sí, pero ¿qué implica esa restauración? Porque en el idioma griego y en el idioma hebreo, las palabras dicen mucho más de lo que nosotros podemos entender en español. Entonces, la palabra restaurar, que viene de la palabra en griego catartizo, se utiliza en varias escrituras. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban remendando las redes, en el capítulo 4 de Mateo, esa palabra remendar tiene la misma connotación, restaurar. Remendar, restaurar, edificar, todas esas palabras, básicamente, enmendar, están unidas. Ahora bien, esta en particular se refiere a cuando un hueso se rompe. No. Es que esto está fuera de liga. Esta en particular, cuando dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, escuche, esa palabra restaurar está unida al proceso y al tiempo que tarda un hueso que se rompe o se quebranta en volverse a unir y ponerse firme. Yo hace mucho tiempo atrás, quizás María Eugenia se recuerde de esto, yo di un seminario sobre restauración, pero mucho tiempo atrás. Y para poder dar ese seminario, yo tuve que hacer un estudio exhaustivo de lo que son la restauración de los muebles. Y a mí me llamó la atención varias cosas. Primero que nada, cuando la pata de un mueble se rompe, la madera, y uno la lleva a restaurar, muchos de los restauradores, escuche, la restauran a su función principal, que es sostener a alguien, ¿no? Pero muchas veces le dejan la marca, la cicatriz de la restauración. Vamos a ver si usted me va entendiendo hacia dónde vamos. Y lo que hacen es que lo adornan de tal manera que el mueble se ve muchísimo más atractivo que antes. Ese es el proceso de restaurar y toma tiempo. Nosotros a veces queremos en nuestra humanidad que alguien que ha fallado se restaure en 2 días, 3 días, 4 días. Y voy a tirar algo por aquí que espero que no me traiga controversia. Pero una de las cosas que a mí más me indignó, y lo voy a decir ahí a los 4 vientos, fue cuando uno de nuestros hermanos, ministros del Evangelio aquí en la ciudad de Orlando, le ocurrió esto. Fue descubierto en una falla, en una debilidad, en un pecado.
Un hombre que hablaba de restauración y cuya iglesia también llevaba su nombre. Y lo menos que apareció fue un maduro que lo restaurara. Dios soberanamente lo removió y lo restauró con gente madura. Y hoy en día está en el lugar donde Dios lo quiso siempre. Sí, señor. ¿Usted me está escuchando lo que estamos diciendo? ¿Por qué? Porque se requiere madurez para usted ante alguien que ha caído. No importa, porque ese es el problema de nosotros. Si se cayó el hermanito de la esquina, eso está bien. No, cuando se cae un ministro, cuando se cae alguien de renombre, cuando se cae alguien famoso, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente, juzgar, crucificarlo. Bueno, si lo hicieron con Cristo, que lo hagan con los demás. Y la palabra me está diciendo a mí que yo muestro mi madurez por mi grado de espiritualidad, o que mi grado de espiritualidad es sinónimo de mi madurez. ¿Y cómo yo muestro madurez? Bueno, la madurez aquí está asociada a la actitud que nosotros asumimos frente a las debilidades de los demás, y el amor expresado ¿en qué? En empatía, ponte tú en el lugar de, en mansedumbre, lo vamos a definir ahora, y en compasión. Si fueras tú el que fuiste escogido, pero hay gente que se la cree que ellos son intachables. Bueno, si acaso te crees intachable, hello, y todavía no se te ha descubierto, dale gracias a la misericordia de Dios. Porque este texto está ahí por algo. Mire lo que dice Lucas 6:40. Es que quise tomar esto y ponerlo ahí como una cuñita para que vea que la palabra guarda una unidad. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Eso está poderoso, amado. Yo no sé si usted está viendo lo que yo estoy viendo. El discípulo no es superior a su maestro, porque es discípulo. Pero todo el que fuera perfeccionado, todo el que Dios lo conduzca hacia la madurez, será como su maestro. Ese es el plan divino. Ese es el propósito eterno de Dios. Eso fue para lo cual Dios lo predestinó a usted y a mí. Para parecernos al Hijo. Mire lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es un carácter suave, gentil y humilde. La persona mansa no se deja llevar fácilmente por la ira o el resentimiento, sino que responde con calma y paciencia ante situaciones difíciles. Eso es ser espiritual, eso es madurez. Por eso es que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La restauración aquí está dirigida, escúcheme, directamente a quién, al individuo, y la idea que nos comunica es devolver a la persona a su estado original y funcional. Eso fue lo que Dios hizo con usted y conmigo para colocarnos en Cristo. Nos restauró. En el trabajo, en la estación donde yo estoy, en el trabajo, mi sobrino trabaja conmigo conjuntamente y él tiene que sacar cosas de las paletas que vienen rotas. Y él ha llamado la estación mía el centro de cirugía. Y él viene siempre o con un cojín roto o con un artefacto electrónico roto porque se rompen en las paletas. Y me dice, aquí está, otro paciente más. Porque me gusta restaurar cosas. Y la cosa es que las disfruto. Y yo decía los otros días, porque él me trajo algo que estaba bien roto. Y yo decía, Señor, si yo me disfruto restaurar esto que parezca nuevo, ¿cuánto más te deleitas tú en restaurarnos a nosotros? Y eso que nosotros le ponemos, ¿cómo se llama?
que el artefacto fue restaurado y le bajamos el precio. Pero Dios no. Dios dice, vales igual. Vales igual. Porque para mí tus caídas no tienen ninguna... Ay, ¿cómo yo puedo decirle a esto? No tienen nada. O sea, cuando yo te veo completo. Sin que te falte nada. Así Dios nos ve. Amén. Y entonces, si lo analizamos bien, el texto que dice que habla sobre la ley de Cristo, sabemos que la ley de Cristo, ¿cuál es? El amor. El amor. El amor restaura. El amor cubre multitud de faltas. El amor pasa por alto los errores. El amor es una fuerza que supera la naturaleza humana. Implica una actitud de comprensión y tolerancia. Escúcheme, donde elegimos, es que las palabras aquí son tan cruciales. Elegimos no echar en la cara la falta a nadie, porque nuestro interés es que sea restaurado y no castigado. Ay, aplicando eso para los niños, ¿usted se imagina? Aplicando eso a un niño que está creciendo, que comete faltas porque es niño. Pero hay adultos que son más, perdonen la palabra, morones que los mismos niños. Porque le exigen a los niños que den un grado que ellos todavía no tienen. Alabe ahora si pueda, eso no diga ouch. Mire cómo Pablo lo expresó en 1 Corintios 13, del 11 al 13. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, crecí y maduré y dejé inoperante las nociones infantiles que me caracterizaban antes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Permanecen ahora la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces Pablo usa la analogía de un niño y de un adulto para ilustrar la idea de que nuestra comprensión de las cosas va cambiando a medida que crecemos y maduramos, hasta que todo sea absorbido completamente por el amor, que es Dios mismo. Por eso usted puede hacer muchísimas cosas, pero eso no es lo importante ni lo relevante. Si yo hablase lenguas humanas y yo hiciera esto y yo hiciera aquello otro, pero yo no tengo amor, soy nada. Soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Soy puro ruido. Entonces Dios siempre está elevando el que nosotros seamos como Él es. Por eso le dijo a los discípulos en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tú vas a ver al Señor siempre elevándonos el estándar. Elevándonos el estándar. Así que, ¿qué es la madurez? A la luz de todos estos versículos bíblicos que hemos leído, y en qué área o áreas se refleja si somos maduros o no. Primero que nada, la madurez es un asunto de ser. Ser. Habla de nuestra esencia. Somos seres íntegros y somos seres completos en Cristo Jesús. Se trata, escuche, de valorarnos más a nosotros mismos para poder entonces valorar y respetar a los demás. Y no podemos dar aquello que no tenemos. Por eso es que en el orden divino, primero Dios y después, entre Dios y tú, aprendiéndote a amar a ti primero que a nadie. Y eso tiene muchas implicaciones, no podemos detenernos ahí.
También se trata de entender y practicar que no hay fuerza mayor que el amor a Dios, el amor propio y el amor hacia los demás. ¿Tú quieres moverte en una fuerza extraordinaria, en un poder sobrenatural? Muévete en amor. Wow. Ay, hermana, ¿y cómo me muevo en amor? Bueno, primero que nada creyéndole a Dios, porque Él dice que ese amor ha sido derramado ya en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Ese amor está ahí. ¿Y qué impide que ese amor fluya? Bueno, no lo interpretes a la luz de lo que tú entiendes como amor. Interprétalo a la luz de lo que Dios ha definido como amor. Que el problema de nosotros es que humanizamos mucho las cosas. O las espiritualizamos demasiado. Mire, sé normal. ¿Por qué no podemos ser normales? Si el hombre más humano que hubo sobre la tierra fue Jesús. Y el más espiritual. ¿Eh? Usted ve a Jesús haciendo alarde de que haciendo alarde. Miren mis palabras, haciendo alarde. Chicos, quédense aquí que voy al monte a orar. No, él nunca lo hizo con esa intención. Él era humano. Necesito en este momento el apoyo de ustedes. ¡Wow! El Señor de señores en la humanidad necesitaba el apoyo de sus hermanos en Cristo. Eso es ser humilde. Eso es entender cómo funcionamos en el cuerpo. Wow, no me quiero meter ahí. ¿Qué más se trata la madurez? Se trata de alcanzar, salir de nuestra zona de confort, dejar de aferrarnos a lo que estamos acostumbrados a creer y a hacer para ir en pos de ¿qué? De lo íntimo y lo profundo de Dios. Se trata también de dejar ir. Oh my God. Dejar ir. Soltar lo que nos esclaviza, lo que no nos aporta nada o no suma a nuestra vida espiritual. ¿Qué tan difícil es dejar ir? Soltar. ¿Soltar qué, hermana? Hay que soltar gente. Hay que soltar hábitos, costumbres, creencias, ideas. La vida entera uno tiene que estar soltando cosas. No se puede vivir aferrado, no se puede vivir en apegamientos, porque esos son los que crean sufrimiento. Porque no ve que todo está aquí, como usted lo ve, como lo interpreta, como lo analiza, como lo internaliza, su perspectiva humana. Y usted cree que sin eso usted no puede vivir. ¡No! Eso no estaba antes de usted ser. Tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar y de entender. ¿De qué más se trata la madurez? Se trata de entender y aceptar que lo que Dios intencionó desde la eternidad y fue revelando progresivamente a través de su propia historia para con el hombre es la realidad. Esa es la realidad, no hay otra. No hay otra. Acéptelo. Acéptelo. Ay, amados míos, eso también tiene que ver con lo que mencioné al principio, las verdades presentes. Gente cristiana que aman a Dios profundamente y todavía están esperando que sucedan cosas que ya sucedieron. Porque bíblicamente está comprobado que sucedieron. Yo tengo que hacer estas pausas porque esto como que amerita que usted lo reflexione, ¿verdad? Uno de los textos que a mí más me gusta es cuando Jesús dice, y todo esto va a acontecer antes de que pase esta generación. Y la gente ese texto lo obvia, no lo ve. Que todo va a acontecer antes de que pase esa generación. Oh, ok. Pues diache, si todavía no han acontecido esos hechos, hay gente que tiene más de 2000 años aquí, viviendo.
O la otra alternativa es que ya aconteció. Acéptelo. Amén. ¿De qué más se trata la madurez? Se trata de tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal. Ver todo a través del lente de Dios, del lente de Cristo. Es oír, y para los que tienen aquí el bosquejo, después vayan a esas lecturas porque está exactamente los 5 sentidos ejercitados en cada una de ellas. Es oír, gustar, palpar, oler, todo desde la perspectiva eterna, su evangelio. Y lo va a ver en esos versículos específicamente. Se trata también de poseer la actitud correcta, una actitud de empatía, comprendiendo el estado espiritual emocional de los más débiles, especialmente con el que ha fallado o con el que ha caído. ¿Ves que en todo esto está el amor sobre todo reinando? Se trata de aprender a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Hermano, la Biblia dice eso porque eso es necesario. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. No puedo entender cristianos que viven aisladamente, que todavía no les ha caído el 20, no han sido iluminados en esta situación particular de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y todo esto se refleja en nuestra manera y forma de pensar, de hablar y juzgar todas las cosas. Mire, me llama la atención porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, usted sabe que ellos se caracterizaban porque era una iglesia inmadura, una iglesia carnal, que se identificaba más con los personajes que con Dios mismo. Y en medio de toda esa situación, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mas ustedes tienen la mente de Cristo. O sea, si no se han percatado, hello, ustedes tienen la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero en Primera de Corintios 2:15, ¿sabe qué es lo que dice? Que el espiritual no es juzgado por nadie. O sea, si tú no quieres ser juzgado, madura. ¡Wow! ¿Ok? Entonces tenemos unas preguntas de reflexión que siempre las vamos contestando en el camino. ¿Qué es la madurez desde la perspectiva bíblica? ¿Con qué está relacionada? ¿Cómo compruebo que estoy madurando y en qué área específica lo estoy logrando? ¿Qué estoy dispuesto a hacer o a ceder para alcanzar el tipo de madurez que caracteriza a un hijo de Dios? Entonces voy a tocar la introducción nada más y seguimos la próxima semana con la segunda parte. ¿Estamos? Sí. El tema del crecimiento unido al de la madurez es un tema un poco incómodo de exponer por el hecho de que envuelve varias facetas, ¿ok? No es crecer nada más. Usted sabe que aún el crecimiento fisiológico, usted tuvo que atravesar varias etapas, ¿verdad? Para poder llegar a la pubertad, para después llegar a la adolescencia. De hecho, la palabra adolescencia tiene que ver con dolencias, adolece, el joven adolece de muchas cosas. Y va alcanzando entonces su estado de adulto y después de una edad más adulto, más avanzada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque nosotros no creemos en la vejez. Yo no creo en la vejez. Yo no creo en la vejez. El año que viene cumplo 70 y no creo en la vejez. Mira, amado, estamos bromeando aquí en casa. Pero la vejez es honra. Es que todo lo tenemos que definir por la palabra. Amén. O sea, cuando usted empiecen a salirle canitas, mire, así como esta que están aquí, canitas, eso es honra. Hay unos que tienen el pelo ya blanco completamente. Pues gloria a Dios, tiene la honra en la cabeza. Ok, ¿cuáles son esas facetas? Con las primeras usted va a estar bien contento. Yes, ¿a quién no le gusta aprender? A todos. La primera faceta es la faceta de la enseñanza, que es la capacidad
de transmitir conocimientos, información y aún habilidades. Fantástico. La segunda faceta es la edificación. La edificación lo que hace es que levanta, construye estructuras de soporte y de apoyo, consuela, aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿A quién no le gusta ser enseñado? ¿A quién no le gusta ser edificado? La tercera, instrucción. Otra faceta del crecimiento. La instrucción, ¿qué hace? A diferencia de la enseñanza que solamente te transmite información, la instrucción te orienta, te dice hacia dónde ir y coger, te guía, te da dirección. ¿Ok? La instrucción. La otra faceta del crecimiento y la madurez es la exhortación. Ya aquí como que nos empezamos a poner un poquito, ¿verdad? Alerta. ¿Qué hace la exhortación? Advierte, amonesta, nos despierta de los letargos en los que a veces caemos. Que nos da amnesia de muchas cosas. La otra también contiene corrección. La corrección, ¿qué hace? Nos endereza. Escuche, subsana y enmienda errores. Porque lo que pasa es que cuando utilizamos la palabra corrección o utilizamos la palabra disciplina, dependiendo de la experiencia que cada uno haya tenido en el contexto natural, así la interpreta. Pero aquí estamos interpretando a raíz de la Escritura. ¿Se fijaron en lo que hablamos acerca de Gálatas 6:1? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, lo importante es restaurar a la persona, olvídate de la falta. Pero la gente le da más importancia a lo que hizo que a la persona. Sí. Por favor, le traigo un ejemplo bíblico. La mujer que fue cachada en adulterio. Se la llevaron a Jesús, se la tiraron ahí. ¿Qué dices tú de ella? La tomamos en el acto. Oye, pero ven acá. A la mujer nada más, porque para que estuviera adulterando tenía que tener un hombre también. ¿Por qué no lo trajeron a él? ¿Ah? Solo a la mujer. Y el Señor tranquilo, mansamente, tranquilo. Pero el que de ustedes esté libre de pecado, pues arroje la primera piedra, y se quedó ahí esperando. Y yo no sé si los que tenían la piedra en la mano la fueron soltando. Porque la autoridad con la que se lo dijo, hermano, nosotros no estábamos allí, pero conociendo a Jesús. Hello. Las conciencias de ellos tienen que haber estado bien acusadas. De hecho, estaban mirando por la ventana para coger la mujer en adulterio. ¿Cómo fue que la cogieron? ¿Cómo fue que la cogieron? Exacto. Y el Señor se volteó porque a Él le importa no tanto lo que haces, sino quién tú eres. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ni yo tampoco te condeno. Ahora escuche, mire lo que es gracia. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gracia no te exonera de reconocer que has caído, pero te restaura. Gloria a Dios. Iglesia. La otra fase es la fase de la disciplina. Un hábito que se produce basado en el compromiso y el autocontrol, sumando al comportamiento y la personalidad de cada cual. Y el escritor a los Hebreos es el que habla sobre disciplina y dice que si Dios no nos trata a nosotros con disciplina, seríamos bastardos. Y que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero es una tristeza que te lleva al arrepentimiento. ¿Me está escuchando, amado? O sea, es con propósito. Dios cuando aflige es con propósito. Deuteronomio 6, te traje todos estos 40 años por el desierto para mostrarte lo que había en tu corazón. Pero primero dice, para afligirte. ¿Usted se cree que Dios está comiendo cuentos allá arriba? A Él no se le pasa una. Y si tiene que infligir aflicción, lo va a hacer.
porque lo de Él es corregirte, enderezarte. Amén. Y la última que no le gusta a nadie, reprensión. Señalar un error o falta a un comportamiento incorrecto. Ejemplo de eso, Jesús está anunciando su muerte. Se acerca a Pedro y le dice, Señor, que en ninguna manera esto te acontezca. Y ahí sale el Señor Jesús reprendiéndolo. Apártate de delante de mí, Satanás, tú me eres tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, la de la tierra. Y lo reprendió. Óigame, no le dijo Pedro, le dijo Satanás. Porque todo lo que se opone a Dios es satánico. Yo no sé si usted está haciendo el switch y la asociación mental de todos los textos que hemos hablado. Sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. Se opone. Y lo incómodo es que como este paquete viene completo y todo es necesario en el crecimiento y la madurez, lo incómodo es que a nuestro ego no le gusta ni ser amonestado, ni corregido y mucho menos reprendido. Mire, hermano, yo estuve por 12 años en un sometimiento de Dios donde de continuo fui amonestada, corregida, reprendida. Amonestada, corregida, reprendida. 12 años. Y en aquel momento yo no lo entendía. Era parte de que yo creciera y madurara. Si usted logra entender eso, usted va a entender cuando Dios muchas veces lo tiene a usted sujeto por un periodo de tiempo a una persona bien difícil. Porque Dios utiliza lo difícil de esa persona para bregar con usted y conmigo. Ahí es donde hemos aprendido y hemos madurado a aplicar soberanía. Porque ¿cuál es nuestra tendencia en lo natural? Escapar, huir. En ese periodo de tiempo que yo le estoy hablando de 12 años, hubo mucha gente que comenzó conmigo. Pero como no aguantaron, yo lo aguanté por la misericordia de Dios. Porque no aguantaron ese periodo de tiempo de corrección, de amonestación, de reprensión, se fueron. Yo le doy gracias a Dios por esos 12 años. Porque me enseñaron muchísimo. Y sobre todo me enseñaron a saber cómo corregir, cómo amonestar y cómo reprender. Dele gloria a Dios por eso. Aleluya. Amén. Y entonces entiéndase, importante, que quien lleva a cabo tales obras es el Espíritu Santo en nosotros y el poder de la misma palabra simultáneamente. Mire lo que dice Proverbios 29:1. El hombre que al ser reprendido, porque esta es la actitud, ¿verdad?, que muchas veces se ve, endurece la cerviz, se molesta, se pone terco. Mire lo que dice, de repente será quebrantado y no habrá remedio para él. Yo prefiero que me reprendan a tiempo y no endurecer el corazón. ¿Me escuchó? Ok. Sin embargo, son esas facetas del crecimiento donde nosotros realmente mostramos lo que nos gobierna interiormente. O nos gobierna el orgullo, el ego, o nos gobierna la humildad. No hay términos medios. Humildad cuando cultivamos un espíritu enseñable y corregible, y orgullo cuando resistimos la confrontación del Espíritu Santo y levantamos argumentos y justificaciones para no someternos a los principios bíblicos. Y la semana que viene vamos a ver el caso de Saúl y de David. Ambos fueron amonestados y fueron reprendidos, pero uno era orgulloso y el otro
mostró humildad. Así que ustedes son bendecidos.